la frescura de tu presencia, Señor. Nada nos interrumpe, nada nos aparta, nada se interpone para exaltar tu nombre. Nos concentramos en deleitarnos en ti. Cuán agradecidos estamos. Hemos visto tu mano, tu presencia, Señor, está con nosotros en todo tiempo, y en todo tiempo te estás manifestando. Tú estás en todo lugar, y nosotros queremos que te manifiestes en cada lugar que entramos, atravesamos, y máximo, cuando estamos, Señor, reunidos todos los santos, como cada hombre y mujer, como piedra viva, levantando este altar a tu nombre, ofreciendo sacrificio de alabanza. Olor fragante se levanta delante de ti. Te amamos, papá, te amamos. Gracias, gracias por todas las cosas que hiciste, las que estás haciendo y las que harás. Exáltate. Lo has hecho antes, lo estás haciendo ahora, y lo harás y lo seguirás haciendo. Tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre. Permítanos, Señor, en la gloria de tu Santo Espíritu, escuchar la exposición, y la fe que viene por el oír el mensaje se atesore en nuestros corazones, nos alcance para tener la certeza y la convicción de que lo que está escrito se hace vida en nosotros, lo que está escrito se encarna en nosotros, manifestando toda tu persona, mi Dios, en el poderoso nombre de Jesús. Y decimos un fuerte amén. Vamos a dar un fuerte aplauso a señores, amén. A todos los que están en la conexión, Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos preparamos. Alguien pedía que lloviera y está lloviendo, entonces nada más vamos a completar la oración. Llueva o truene, estaremos en tus atrios. Amén. Llovió, nos agarró de imprevisto, muchos de nosotros no pudimos salir, algunos de nosotros ya veníamos en camino y nos gozamos. Lo que sí anhelamos es de que esté la diligencia para escuchar lo que el Señor nos preparó para este viernes 7 de julio. Amén. Vamos a prepararnos, pues. Vamos a la carta que escribe Pablo a la iglesia de Filipo en el capítulo 2. Esta es la cuarta semana y deseo que el Espíritu de Dios nos ayude para poder continuar y concluir con esta exposición de 4 semanas. Entonces estamos en Filipenses capítulo 2, yo soy aquí a la vieja escuela. Capítulo 2. Bien, aquí está. Filipenses capítulo 2. Amén. Amén. Bien. La primera semana vimos lo que es relación. Es Dios que se relaciona con nosotros. La segunda semana vimos autoridad y pudimos ver la diferencia entre la autoridad de la que se habla en los cielos. Esa es autoridad, potestad, ese es poder. Pero cuando hablamos de autoridad entre nosotros, como nos dijo el Señor, los gobernantes quieren enseñorearse, pero entre nosotros no debe de ser así. Esto es influencia. Entonces, la palabra influencia y autoridad nos dio un margen de visión muy especial que ahorita lo vamos a concluir. La semana pasada vimos hacerle caso al Señor. No hacerle caso al Señor es ser rebelde. Bueno, pues hoy vamos a ver lo que es la obediencia. El concepto que tengamos de obediencia cada uno de nosotros, vamos a remitirlo, vamos a dirigirlo viendo la obediencia de Jesús. Si nosotros vemos a Jesús y cómo obedece, deje que el Espíritu de Dios nos traiga convencimiento de los ajustes que por amor va a hacer en nosotros. La obediencia no es el resultado o no será el resultado de que una autoridad presione sobre nosotros para nosotros hacer algo. ¿Por qué? Porque el concepto de obediencia muchas veces se ha, voy a usar esta expresión,
se ha denigrado, se ha satanizado. Una obediencia absoluta a gobernadores, autoridades, en donde uno debiera tener sentido común para decir, eso no suena bien, para no hacerlo. Jesús de Nazaret, en su obediencia, fue rebelde. ¿Qué les parece? O sea, la semana pasada vimos rebeldía, es no hacer caso. Y por hacer caso a Jesús, fue rebelde en el entorno donde él se movió. Entonces, ser obediente a Dios es ser rebelde a la corriente del mundo. Entonces, la obediencia que emana de Jesús es la que nos tiene que inspirar. Cuando un ganador ve a otro ganador, lo que sale es inspiración. Y Dios nos hizo más que vencedores. Él es el vencedor, nos hizo más que vencedores. Y la persona de Jesús debe de ser nuestra inspiración. Bien, si esto es así, vamos pues al capítulo 2 de Filipenses, para que el Espíritu de Dios nos vaya llevando, trazando la Escritura, para llevarnos a reforzar y darnos una luz que nos siga alumbrando, se siga expandiendo. Lo diré de esta manera: que la unción del Santo que está sobre nosotros nos haga entender todas las cosas. La unción del Santo es el que nos enseña todas las cosas. Amén. Bien, dice así, verso 5, lo voy a leer desde el verso 5 y me detendré en la expresión de nuestra atención. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué vamos a ver de obediencia? Vamos a identificarnos. Cuando nosotros oímos de obediencia, la obediencia, según Deuteronomio capítulo 28, cuando nosotros hacemos y guardamos los mandamientos, las bendiciones nos alcanzarán. La bendición es la resultante de obedecer. Ustedes y yo no estamos buscando las bendiciones. No, nosotros obedecemos y las bendiciones nos alcanzan. No quisiera aventarle el celular aquí a Isaac para que se den cuenta en la trayectoria del celular, en donde en su lugar él está y el celular llega a él. Él está ahí obedeciendo y el celular es la bendición, llega a él. Nosotros no buscamos las bendiciones, nosotros obedecemos y las bendiciones nos alcanzan. Si esto es así, todos sabemos que la obediencia es la que precede a la bendición. Si nosotros obedecemos, hay bendición. Aquí el punto es, ¿cuál es la esencia de la obediencia? Entonces, mirando a Cristo, regresemos a Filipenses 2, mirando a Cristo, ustedes y yo miramos a Cristo y dice el texto, esta expresión escrita, se hizo, haciéndose. La única, la obediencia que me sale así, que me sale como si fuera pez en el agua, es aquella que sabiendo la recompensa me motiva a hacerlo. Me sale una obediencia, si eso me van a pagar, yo lo hago con todo gusto, claro, lo que me pidan es suave. Si la paga es buena, si lo estoy comunicando, obedece a uno con todo gusto. Pero no siempre es así, porque yo debo de obedecer en mi matrimonio, no a mi esposa, sino lo que Dios me pide que haga con respecto a mi esposa. Pero que me salga la misma fluidez, pues. O estoy en mi trabajo, soy un empleado y yo tengo un patrón que es muy duro y no me sale la obediencia como para decir, yo lo obedezco porque lo quiero, porque lo amo. No me sale.
Yo quiero llamar su atención a que Jesús, estando en el huerto de Getsemaní, dobló su rodilla, dice que oró, y dijo Jesús, que se haga tu voluntad y no la mía. En la humanidad, Él entiende lo que cuesta o lo costoso que llega a ser obedecer. ¿Obedecer qué? La voluntad de Dios. ¿Perdonar es la voluntad de Dios? Sí, y cuesta. Hay que obedecerlo. Amar al prójimo es la voluntad de Dios. Sí, cuesta, pero hay que hacerlo. Entonces, si nosotros estamos, bueno, ¿quién me puede dar a mí toda la fuerza, la esencia de la obediencia, de mi obediencia, lo que tenga que obedecer, de lo que me pida Dios? O sea, si voy a obedecer, yo obedezco a todos aquí alrededor, pero mi primera obediencia es ¿a quién? A Dios. Y Jesús se hizo haciéndose obediente. ¿Por qué el proceso de haciéndose? Porque Él era Dios. ¿Ven el proceso? Él era Dios. No consideró ser igual a Dios. ¿Cuál es el proceso de hacerse obediente? Sino que se humilló a sí mismo. Entonces, cada vez que nosotros obedecemos, cuando no tenemos esa fluidez, nos hacemos obedientes y algo de nosotros tenemos que despojarnos para poder ceder a lo que Dios te pida o lo que Dios te ha estado pidiendo. Hay que obedecer. El detalle aquí maravilloso que quiero presentarles en la exposición es que la obediencia será el resultado, la resultante, la consecuencia de sentirse amado. Entonces, Jesús de Nazaret siempre se refirió que Él vino a hacer la voluntad del Padre. Por ejemplo, en Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús siempre habló de una identidad maravillosa. Sabía a quién obedecía, sabía a quién tenía que agradar, sabía que lo que estaba haciendo era costoso, pero bien valía la pena. Hay una versión, aquí sí voy a necesitar alguien que tenga su dispositivo, Isaac o mi esposo, alguno de ustedes. Juan capítulo 4, verso 34. Yo me quiero inspirar en Jesús para obedecer. ¿Cómo era para...? Sí, ponlo ahí, encuéntralo, y yo creo que hay un micrófono ahí que puedas usar para que le des voz, porque necesito que me ayudes, porque no la tengo. Es 4:34 de Juan. Yo me estoy inspirando en Jesús. Jesús pudo hacerse obediente. Siendo Dios, no consideró ser igual a Dios, sino que se humilló. Para obedecer la voluntad de Dios hay que humillarnos. Todo eso está saliendo de ese pasaje. Pero ¿por qué Jesús podía obedecer de esa manera? ¿Por qué Jesús podía obedecer de esa manera? Y Él lo dice en la versión, lo voy a leer en la versión Reina Valera 60. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. A ver, para Jesús obedecer, o la obediencia de Jesús es considerar la voluntad de Dios su comida. ¿Lo tienen? 4:34 de Juan, en traducción lenguaje actual, y léanlo ahí, denle voz para que pueda salir en el audio. ¿Qué dice en la traducción lenguaje actual? Fuerte, chavo. Pero Jesús les dijo, mi comida es obedecer a Dios y completar el trabajo que Él me envió a hacer. Mi comida es, pero qué metáfora, ¿no? Mi comida favorita son las enchiladas. Bueno, la comida favorita de Jesús, ¿cuál era? Hacer la voluntad del Padre. Esta versión dice obedecer. ¿Por qué obedece de esa manera Jesús? Para decir que la voluntad de su papá es su comida. Bueno, si ustedes me permiten, vamos a Juan capítulo 14, verso 23.
Él pone aquí un diseño, voy a usar esta palabra, un diseño por el cual Jesús obedecía. Mire, Él lo aplica en su persona. Dice, respondió Jesús, ya que son dos micrófonos. Ok, palabra de Dios para todos y traducción en lenguaje actual, para que me den al diablo. 14:23, versión 60, la leo yo. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. ¿Por qué Jesús pudo obedecer la voluntad de su Padre? Porque Jesús, en esa figura, Él estuvo con el Padre. Del Padre Él descendió. ¿Qué hacía el Padre con el Hijo? Lo amó. Y le dijo, vamos a amar a todos aquellos que necesitan ser amados, y al ser amados serán salvos. Y pondremos en ellos nuestra voluntad para que ellos caminen cada día y sean como nosotros. Lleguemos a la estatura del varón perfecto. ¿Cómo puedo yo llegar a la estatura del varón perfecto? Obedeciendo la voluntad del Padre. Si Jesús decía, obedecer a mi papá es mi comida. ¿Por qué? Porque estuvo con el Padre y el Padre le amó. Y Jesús dice así en esta versión. Vamos a palabra de Dios para todos. 14:23 dice así. Jesús le contestó, el que me ama obedecerá mis enseñanzas. Mi Padre lo amará. Vendré a Él y viviremos con Él. Si el Padre le amará, le pregunto, por favor, a los que están en pantalla, les pregunto, ¿qué sale del Padre al que esté morando con Él? Si le amará, ¿qué sale del Padre? Amor. Yo decirte, Raquel, déjate amar por tu Padre Celestial. Tienes a Jesús, lo tomaste como el camino, la verdad y la vida, para que estés cerca del Padre, porque nadie llega al Padre si no es por Jesús. Ya está. Todo lo que te pida el Señor Jesucristo, lo vas a poder hacer. ¿Por qué? Porque le amas, y el Padre estará amándote. Y es de ahí donde sale todo el poder, todo el power para obedecer. No es que alguien me someta, no es que yo sea sumiso o alguien sea sumisa. Hay algo de obediencia en ello, pero muchos de ellos se escucha como una imposición. No hay nada más bello que Jesús, sabiendo que iba a la cruz, muerte de cruz, por amor lo hizo y obedeció sin ninguna amargura. Permítaseme, por favor, ponerme como una humanidad lejos de Jesús. Cuando yo sé el destino que me va a ir mal, les aseguro que me muerdo la lengua cuando veo que me tratan mal, cuando veo que no me hacen caso. Que les diría, para esto mandó mi Padre, no se lo merecen. Pero Jesús nunca habló así. Esta es la voluntad de mi Padre que me envió, a esto he descendido. Siempre habló de qué? Del amor del Padre. ¿Qué hizo Jesús? Acercarnos todos al Padre. Cuando oren, digan Padre nuestro. Ya acérquense como hijos. Digan Padre nuestro. Entonces, cuando vemos la consistencia de la obediencia a través de Jesús, anote esto y deje que el Espíritu de Dios siga alumbrando. La obediencia a la voluntad de Dios siempre es a favor de los demás. No busca su beneficio propio. Siendo Jesús el Rey, le dio a todos la misma posición de que fueran hijos de ¿quién? Del Rey. ¿Vio por quién? Por todos. La obediencia, quiero ser claro, la obediencia a la autoridad del Padre es que de lo que Él nos vaya a pedir en su voluntad, mucho de ello es ver por los demás.
Entonces, cada vez que yo escucho algo que tiene que hacer el esposo, es la voluntad del Padre, es para ver por quién, por mi querida esposa. Aquello que le pide Dios como su voluntad a la mujer, como la esposa, hacia el marido, es no verse ella, sino ver por el marido. Los hijos, llenos de la revelación de esta exposición de la obediencia, los hijos pueden honrar a papá y a mamá. ¿Por qué? Porque sabiendo que eso viene parte de la obediencia, no es que los hijos vean sus propias necesidades, sino que cuando esté papi y mami, es honrarles, es obedecerlos, es darles su lugar de respeto. La obediencia de la que estamos exponiendo es la de Jesús. Y la exposición nos está diciendo que se humilló a sí mismo para morir en la cruz. ¿Por quiénes? Por ti y por mí. Así mostró su amor, en que siendo aún pecadores, sin haber nacido hace más de 2023 años, allí nos amó para perdonarnos. Aleluya. ¿Por qué le amamos? Porque estamos comprendiendo que Él nos amó primero. Y si el Padre nos ama, todo el poder de la obediencia a la voluntad del Padre es porque el amor que recibimos nos da toda la influencia para hacerlo. Alguien te ha dicho, tienes que obedecer esto. Es que no has obedecido aquello. Quizá haya razón, no quiero quitar esa parte de responsabilidad. Pero lo que sí, en la exposición es decirte el día de hoy, que si hay que obedecer algo, mira a Cristo. Él te va a enseñar a no mirarte a ti mismo o a ti mismo, sino ver por los demás. Te va a dar, por amor, todo el poder para decir, hacer la voluntad de Dios es mi comida. Por eso la traducción que leímos de Juan capítulo 4, verso 34, traducción lenguaje actual, fue, mi comida es obedecer a mi Padre. Ahora, de verdad, hijos que están aquí, todos somos hijos. Papás, mamás, esposos, esposas, empleados, dueños, patrones. Hay algo que obedecer de la voluntad de Dios. Y les aseguro que hay algo que no estamos obedeciendo como debe de ser. Y solamente me pongo aquí para decirles, el Espíritu de Dios quiere mostrarte el lugar que te da para que puedas obedecer. Es un lugar de amor. Déjate amar por el Padre, y aquello que no podías hacer o aquello que no podías obedecer, deja que Él llene tu vaso de amor, deja que Él llene tu depósito de amor, que en ese momento rebose para cualquier cosa que nos pida. No te des cuenta tú y ya estamos obedeciendo. Porque lo que deseo es poder poner todo el mensaje, todo el peso en el mensaje. Alguien te ha dicho, debes obedecer, tienes que obedecer. Es el peso sobre cada uno de nosotros. Yo quiero poner el peso sobre el mensaje. El mensaje es Cristo. Cristo obedece. Vio su obediencia a una sola prioridad, a la voluntad del Padre Celestial. Ok, hoy somos hijos. Hoy somos hijos. ¿Cuántos dicen amén? ¿A quién vamos a obedecer? Al Padre. El Espíritu de Dios está llenándonos ahorita para darnos cuenta que todo lo que venga de la voluntad del Padre en la Escritura, esa va a ser nuestra comida. Que cualquier cosa que te pida, quizá al inicio no vas a correr para hacerlo, te lo aseguro, pero vas a recordar esta voz del Espíritu Santo. Déjate amar, deja que el Padre te llene de su amor, que va a despertar en ti el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces, ¿cuál es hoy en la exposición la encomienda? ¿Cuál es en la exposición la encomienda que tú y yo debemos hoy recibir como parte del Evangelio?
El Evangelio no va a lavar tu cerebro, el Evangelio siempre estará lavando tu corazón. La buena noticia despejará los pensamientos que te han opresionado, que te han detenido. El Evangelio será poder de Dios para lavar tu corazón. Y cuando digo lavar el corazón, es que entonces en ese corazón Dios escribe. Y cuando Dios escribe, tú y yo hacemos. Cuando Dios habla, recuerden este pasaje, Génesis capítulo 11, no vayan allí. Y Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. El siguiente verso dice: y entonces Abraham se levantó y obedeció. Ok, eso es en el Antiguo Testamento. Abraham lo conocemos. Vámonos al Nuevo Testamento. Veamos a Jesús. Jesús pasa por enfrente de un recaudador de impuestos y solamente, ¿qué oye Mateo? Una expresión como esta: sígueme. Escuchó la voz del maestro, y al escuchar la voz del maestro, ¿qué pasó con Mateo? Ay, Señor, voy a ayunar, déjame orar para ver si que Dios me confirma si es la voluntad de Dios. No. Al escuchar la voz, obedecieron. Yo lo que deseo es poderte transmitir que si nosotros amamos a Jesús guardando sus palabras, dice lo que está escrito en Juan 14:23, que lo leímos: el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Mi Padre le amará. Mi Padre le amará. He visto a partir, se los testifico de esta manera, a partir de esa gran fecha, el 1 de abril, que comenzamos todos juntos en esto, que fuimos enviados para extender, perdón, amistad pitillar, se revolucionó algo con respecto a la presencia de Dios. La visión es que la presencia de Dios es nuestro todo. Y llegamos a un punto donde la presencia de Dios está revelando su paternidad. Quien está caminando contigo es el Padre que te ama. El que está caminando, dando cada paso contigo, es el Padre que no dejará de amarte, porque te amó con amor eterno. Y Jesús dice: y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Qué tan difícil es obedecer a alguien que nos ama? ¿Qué tan difícil sería amar a alguien que nos ama? No es difícil. Salmos 40, verso 8. Palabra de Dios para todos, Isaac. Lenguaje actual, mi querido Chava. Salmos 48. El salmista llegó a decir: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Salmos 48. Chava, traducción lenguaje actual. Isaac, palabra de Dios para todos. El hacer tu voluntad. Aquí, quiero ser claro, no es conocer tu voluntad. Es el hacer tu voluntad. ¿Cuántos conocen la voluntad del Padre? ¿Cuántos la están haciendo? Me cuesta trabajo. Por eso la exposición está mostrando que el Padre amándonos, no hay nada que no se pueda obedecer, porque cuando Él hable, así como Abraham obedeció, así como Mateo obedeció, al oír su voz ahí en ese lugar, te aseguro que salimos haciendo lo que nos pidió. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Palabra de Dios para todos. Isaac, este verso. Dios mío, deseo que se haga tu voluntad. Llevo tus enseñanzas en mi corazón. Por eso les decía ahorita, el Evangelio no va a lavar tu cerebro, el Evangelio va a lavar tu corazón. Me gustó ver esa imagen. Cada vez que estemos expuestos al Evangelio, ok, pausa. Evangelio, paréntesis, la historia de Cristo, la persona de Cristo, el hablar de Cristo, el caminar de Cristo, las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Ese es el Evangelio.
Ese será nuestro enfoque, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, en Cristo, que es el autor y consumador de la fe. No te deja nada a ti, no me deja nada a mí. No puedo producir un poquito de fe, no. Yo soy el autor y yo mismo lo voy a consumar. Yo quiero que me obedezcas. Ven a donde está el Padre, deja que el Padre te ame, déjate amar, sepas que te sientes amado, para que como Jesús, que estuvo con el Padre, cuando fue enviado a hacer la voluntad, ya sabía dónde iba, ¿cierto? A dar la vida por todos los pecadores del mundo para perdonarlos. Y lo rechace, será condenado, pero que quien crea recibirá vida eterna. Aleluya, ya está el mensaje. Pero vino a morir. Y en el proceso, haciéndose obediente. ¿Por qué pudo tener esa actitud de hacer la voluntad de Dios? Hacer la voluntad de Dios es hacernos obedientes. ¿No quieres? Porque te sientes que eres Pipilistán. ¿Cómo se llama eso? Juan Camanel. Porque ya tienes un título. Porque eres un líder, porque eres un anciano, porque eres el pastor, porque eres el predicador, porque eres el título más alto. Ya no puedes obedecer como cuando obedecías al inicio. No. Jesús, siendo el rey, él obedeció de principio a fin, no tomándose en cuenta a sí mismo ni aferrándose a ellos, sino que se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hacer la voluntad del Padre es no vernos a nosotros, es ver por los demás. Así que deja que el Espíritu de Dios, estando allí en el lugar más sencillo, en el lugar más pleno de su presencia, y que te ame, te aseguro que la acción más pequeña será mejor que la intención más grande. Un pequeño gesto va a estar marcando la diferencia. Pero deja que sea producido ¿por quién? Por el amor del Padre. Todo se va a revelar en la intimidad que vamos a tener con el Padre. ¿Cómo puedo tener esa intimidad? Pues tengo a Jesús, es el camino, la verdad y la vida. Por causa de él llego al Padre. Y dice Jesús, el que me ama guardará mis mandamientos y mi Padre le amará. De ahí sale todo el poder para obedecer. Así que cuando alguien te diga, tienes que obedecer, bien, hay algo que tengo que obedecer, no lo estoy obedeciendo, me cuesta trabajo, bien, voy ¿a dónde? Al lugar del Padre. No tengo la mínima intención de hacerlo, no, quiero hacerlo, pero la verdad por dentro no, bien, pero que de ahí salga, que sepas tú que lo produjo Dios en su buena voluntad, porque Él se lleva el crédito, Él produce el querer como el hacer. Que no toma ese tiempo creyendo esto que hace Jesús por nosotros, acercándonos al amor del Padre, es por eso que por sentirse amado Jesús fue hasta la cruz. La relación que Él tiene con nosotros es de amor. Déjate amar. Acuérdate que Él es el que se relaciona con nosotros. Déjate amar. Su autoridad te la ha dado desde la cruz. Nada más que cuando te sientas amado, vas a caminar en el lugar de influencia que Él te va a dar hacia los demás, a quienes vas a atender, a quienes vas a servir. Y si no lo hago, en aquel tiempo caían consumidos. No puedo cerrar mis ojos y a los que están en pantalla, yo creo que van a entender eso. Por favor, nomás les pido, no me vayan a persignar, por favor. Todos de nosotros que estamos aquí y los que están ahí en pantalla, algo te ha pedido Dios y hasta el día de hoy no lo has concluido por hacer. Cualquier cosa que sea. Como Él te conoce, Él solamente está dando un anuncio. Todo el poder que tuvo Jesús para obedecer fue porque viene del Padre. ¿Alguien me puede decir que Jesús no oraba? Jesús oraba, ¿sí o no? Siendo Él el Hijo de Dios y se metía a orar. ¿Quién me dice que yo peñe?
no necesito platicar con Dios. El orar es ir a ese lugar donde sabemos que Él nos ama y platicar. Y si no vas a platicar, mira, aquí entre nos, que se llama así esto, aquí entre nos, cuando has estado en el regazo de tu mamá y de tu papá, a veces no dices nada, solamente quieres un abrazo y te pones en silencio. Después de un silencio, vienen las palabras de papá y de mamá. Papás, sus hijos. Esta es la frase que me decía mi mamá: mami, un beso. Cuando llegaba muy cariñoso con mi mamá, ¿qué crees que me decía Fernando, mi mamá? Algo has de querer. y aquí entre nosotros otra vez, es cierto. Pero en aquello que el Espíritu de Dios te va a convencer, que te está costando trabajo, que sabes que tienes que obedecerlo, no has caído consumido porque estamos por la gracia en Cristo. Pero tú y yo estamos viviendo los estragos por no obedecer a tiempo. Y para obedecer como Jesús obedeció, es salir de la presencia del Padre. Acércate a esa intimidad. Le llamas oración en la mañana matutina, devocional. Le llamas cuando ya todos están dormidos, apartar. O cuando vas en el carro, es platicar con Dios. Si Jesús oraba, por favor, ¿qué vamos a hacer nosotros? Obedecer igual que Jesús. Y Jesús dijo algo: velad y orad para que no entréis. Y más obedezcamos esas palabras. Ay, es que me cuesta trabajo. Ve al Padre, déjate amar, y te vas a dar cuenta que en todo tiempo estarás orando. En todo tiempo estarás platicando con Dios. En todo tiempo tendrás acceso a escuchar algo que Dios te dice. La presencia de Dios está en todo lugar. Y quiero pedirles de favor que puedan abrir sus respuestas. Les pregunto a ustedes, ¿creen que Dios esté en una discoteca? ¿Sí o no? La respuesta es sí. Porque todo esto es donde Él está. ¿Saben la diferencia? Que se manifiesta aquí y no en la discoteca, porque esta es la atmósfera donde Él habita y aquí se manifiesta. El enfermo sano, el de mente cerrada se le abre, la enfermedad se va, su gloria desciende y te purifica, la palabra del agua se manifiesta. En la discoteca sí está. El detalle es que no se manifiesta. Tú y yo caminamos y Él camina con nosotros. La pregunta es, si me acerco para que me ame, ¿se manifestará? Yo te digo, se va a manifestar. Porque de ahí tenemos todo el poder para obedecer. Ahí está Jesús de Nazaret. Mire, esta expresión está en Juan, palabra de Dios para todos, Isaac, traducción en lenguaje actual. Juan 7:17. 7:17. Y aquí vamos a hacer los cruces de las 4 palabras que tuvimos en este mes. Dice así: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que quiera hacer la voluntad de Dios. Me encantó esa expresión. El que quiera. El que quiera. Oh, yo quiero decir como el salmista, mi deseo es hacer. Quiero decir como Jesús, mi comida es obedecer la voluntad de mi Padre. Que tú, en tu trabajo, en lo que estés haciendo, allá en donde puedes comer del Padre. Estamos solamente remitiendo a nuestro diario vivir, y cuando nos reunimos o cuando te apartas en tu devocional es cuando te acercas a Dios, cuando Dios está caminando todo el tiempo contigo.
En el área donde estás trabajando, ejerciendo tu influencia, hay algo que Dios te va a pedir. Vas a escuchar su voz, vas a escuchar su voz y la vas a obedecer. Porque tu identidad está en cómo te ama el Padre. Y no te deja de amar aunque te equivoques. Te ama el Padre. Y el pecado, hermano, el pecado Él lo quitó en la cruz. El pecado lo quitó en la cruz. Pero hermano, el pecado lo quitó en la cruz. Pero mire, el pecado lo quitó en la cruz. Hasta que esa expresión, ahí con el Padre, esa misma expresión te abre los ojos. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Padre te la revela por su Santo Espíritu. Lo que hoy dejaste, lo que hoy no practicas, que practicabas al inicio, de tanto escuchar, llegó un momento en que el Espíritu de Dios te alumbró y lo dejaste de hacer. Y te diste cuenta que el pecado no se enseñoreará de ti. Al día de hoy hay otras cosas más. Y el mensaje sigue diciéndonos lo mismo. El pecado no se va a enseñorear de ti. El que quitó tu pecado fue en la cruz el Cordero de Dios y es Jesús. El pecado, el mensaje no va a cambiar. ¿Cuántos dicen un fuerte gloria a Dios? Hay algo que vas a obedecer. Ahora, impresionantemente te voy a decir esto. La obediencia, velo como un terreno. La obediencia, velo como un terreno. Y se ha plantado la palabra que es buena semilla. ¿Cuántos dicen amén? Voy a usar esta expresión. El fruto del Espíritu crece en el terreno de la obediencia. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza y mansedumbre. ¿Qué es? Es fruto. ¿Es fruto de qué? Del Espíritu. Y el terreno donde ello crece es la obediencia. Vamos a obedecer a Dios. Terminaremos obedeciendo a Dios. Una ocasión Ana me llegó a decir: papá, de todos modos termino haciendo lo que tú dices. Era tanto tener argumentos de ella para no hacer lo que yo le decía, que llegaba un momento en que ella doblaba sus manitas. Termino haciendo lo que tú dices. Yo me quedé con esa expresión y dije, bueno, ¿cómo es que logré que ella llegara a esa conclusión? Porque peleábamos mucho. Y llegamos a un momento de reconocer, yo le decía a mi hija, te bendigo mi hija, en donde siempre que ella se molestaba cuando platicábamos algo que quería o deseaba hacer, era que no podía refutar lo que ponía yo delante. Y creo que fue Dios ayudándonos. Como no podía refutarlo, le hacía como fuercita, se friqueaba, porque no podía decir algo que tumbara ese jaque mate. La Escritura te da toda la sabiduría para tratar a tus hijos. La sabiduría que viene de las Escrituras es revelada por el Espíritu de Dios desde la intimidad con el Padre. Y lo que te vaya a revelar, hay algo que se tiene que hacer y tendrás todo el poder para hacerlo, para esperar lo mismo que esperaba Jesús cuando Él obedecía. Por solamente la obediencia es necesario llevarla a cabo. Esta expresión se los digo de esta manera: ser cristiano es más que una conversión instantánea, es un proceso diario mediante el cual creces para ser cada vez más como Cristo. Yo quiero ser más como Cristo, entonces cada día tengo la oportunidad de obedecer como ¿quién? Como Cristo. Si obedezco como Cristo, seré más como Él. Por eso la luz de los evangelios es luz, es poder, va en contra de lo que nosotros quisiéramos hacer, nuestra voluntad, que la mayoría de las veces va en contra de la voluntad del Padre. Deja por favor que el Espíritu de Dios te lleve como Jesús a doblar la rodilla y decir: Señor, si tú me amas, obedezco, aquí estoy. Si algo vas a hacer en mí para obedecer, hasta que escuche tu voz, dame esa parte. Hasta entonces obedezco. ¿Y sabes una cosa?
tenga paz. Porque si yo estoy, digan, tienes que obedecer esto, no, hombre, le quedan menos ganas para hacerlo. Moni, tienes que obedecer esto, no, le quedan menos ganas para hacerlo. Pero si les muestro el amor, que al practicarlo Dios les va a revelar, en la obediencia el fruto crecerá. Y ustedes caminarán con identidad, amados por el Padre. Obedezcan cuando escuchen la voz. En Juan capítulo 10, no vayan ahí, Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Entonces, vámonos a este pasaje. ¿Cuánto tiempo podrá invertir un pastor de ovejas como oficio en enseñarle a su oveja a escuchar su voz? Piénselo conmigo. No es de la noche a la mañana. Si yo me voy al perrito algo que tengo ahí en la casa para que me obedeciera o me atendiera mi voz, no fue cuando me lo entregaron, fue un proceso. Y hay un video que nos mostraron aquí como varias personas, a ver, háblenle a las ovejas. Nada, las ovejas ignorando allá que le hablaban. Y no obedecían las ovejas, pero se paró el pastor, hizo el sonido y las ovejas rápido. A esto yo quiero descansar y poderles exponer. Tú vas a obedecer la voz de Dios. Deja que el pastor invierta tiempo contigo. No me ven a mí. El pastor de pastores, el príncipe de los pastores. Déjate amar por él. Y él te va a enseñar su voz. Y cuando la escuches vas a obedecer. Hasta entonces, no te voy a decir, tienes que obedecer, no. Ya estamos obedeciendo. Porque estamos tanto con el Padre que cuando Él dice, ya está listo, ve. No, los gatos al inicio no hacen caso, pero después de 2 o 3 días empiezan a voltear. ¿A dónde se oye eso? ¿Y cómo se llama? Así se llama. Y se le quedó el sonido. Permítame, por eso apoyarme en esa figura de Jesús como el pastor. Tú eres oveja. Cuando vas a obedecer es cuando ya escuchaste. Él te enseñó a escuchar su voz. ¿Dónde? Estando cerca. Déjate amar. La última expresión es Hebreos capítulo 13, verso 20 y verso 21. Palabra de Dios para todos, mi querido Isaac. Lenguaje actual, mi querido Chava. A todos los que están en pantalla, gracias. Dios les guarde y les bendiga siempre. Vamos a concluir esto y sí les animo, en la medida que se pueda, volver a repasar. Porque el que te va a ayudar a obedecer es Él. Descansa. No hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo. No sientas condenación si en algo no has obedecido y has caído en la tentación porque no has tenido intimidad con el Padre. Yo te quiero decir, déjate amar por el Padre. Ahí Él te va a enseñar su voz. Ahí tú vas a obedecer y ahí tú crecerás. Amén. Mira lo que dice esta expresión. Hebreos capítulo 13, verso 20 y verso 21. Ahí tenemos más de los 21. ¿Ya lo tienes, Isaac? Sí. Ok, voy a leer la versión Reina Valera 60. Dice así. Lo voy a leer despacio, pausado. Amén. Escuchen. Escuchen con su corazón. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. En el nombre de Jesús, tomamos autoridad cada uno de nosotros y en este instante en la proclamación, ten paz. Habías sentido condenación porque has estado batallando con algo donde sabes que no has desobedecido, que sientes que te has deslizado, que lo sigues practicando, que lo sigues haciendo y que sabes que le estás ofendiendo. Acércate, déjate amar
Porque el que va a producir en ti el querer como el hacer es aquel que te está esperando. Deja que su poder y su gloria te impulse. Deja que lo haga. Está escrito, haciendo Él, para que tú y yo hagamos ¿qué? Su voluntad. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Si mi corazón, cuando recibí a Jesús, mi corazón estaba lleno de ídolos, y si a Él le ha placido en este recorrido desde que me llamó hasta el día que me va a llevar a su presencia, tumbar los ídolos uno por uno, que los tumbé. Que su gloria, como cuando estuvo con los filisteos, el arca de la alianza, que habiendo robado el arca la ponen en el templo de uno de sus dioses, y al día siguiente el dios de los filisteos estaba caído. Pero ¿quién lo tumbó? La gloria de lo que representaba el arca de la alianza, su presencia. Hay algo que va a ser tumbado, y si Dios lo quiere hacer como un proceso, tumbarlos uno por uno, tumbar dos de un jalón, tumbar tres, pero son cientos, no importa, Él los tumbará. Nada más tú y yo estemos en esa intimidad con el Padre. Él se está relacionando con nosotros. Palabra de Dios para todos, verso 20 y verso 21. El Dios de paz, que levantó de la muerte por medio de la sangre del pacto eterno a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, les dé todo lo que necesiten para que hagan lo que a Él le agrada. También le ruego que haga en nuestra vida lo que Él quiera y que lo haga a través de Jesucristo. Que se dé honor a Jesús por toda la eternidad. Así sea. No es que yo obedecí, es que yo tengo el poder, bien Jimán, ¿no? En esto espiritual y liberarnos del pecado, solamente es su poder, para que Él se lleve todo el crédito y toda la autoría. Traducción lenguaje actual. Verso 20 y verso 21. El Dios de paz resucitó a nuestro Señor Jesús, y por medio de la sangre que Jesús derramó al morir, hizo un pacto eterno con nosotros. Somos el rebaño de Jesús, y Él es nuestro gran pastor. Por eso le pido a Dios de paz que haga que ustedes sean buenos y perfectos en todo, y que Jesucristo los ayude a obedecerlo. Que Jesús reciba la gloria y la honra por siempre. Amén. Jesús los ayude a obedecer. No te desgastes, pero quiero que tú sepas que el Espíritu de Dios te conoce mejor que tú mismo. Y que lo único que va a marcar la diferencia es que si le amas a Jesús, que te ayuda a obedecerlo en todo, vas a venir con el Padre. El Padre te amará. Vendrás a Él y Él hará morada contigo. Y cuando Él te diga algo que hacer, que Él ordene los pasos, mientras Él sea el chofer, mientras Él sea el piloto del avión, mientras Él sea el capitán del barco de tu vida y la mía, descansando. Bien, vamos entonces, para culminar, a hacer lo siguiente. ¿Es necesario obedecer a Dios? ¿Sí o no? Sí. Bien. La autoridad del Padre, lleno de poder, de majestad, lo cantamos ahorita. Porque Él se relaciona con nosotros, saca de nosotros la mejor obediencia. Si eso nos inspira y hacemos lo mismo que Él hace con nosotros hacerlo con los demás, el lugar de influencia que a mí me ha dado
para sacar la obediencia de Raquel? Yo me voy a relacionar. ¿Se entiende eso? Si yo no me relaciono con ella, ¿y quién es Benji para decirme qué hacer? No se hace caso. No sé si les ha pasado, les pasó en la escuela, que había un maestro sustituto y como uno se encariñó con el otro maestro, no hombre, no me bronca, pero llegaba y decía, a ver, saquen esto. Uno se ponía así, ¿por qué? Porque no lo conocía. Es la primera vez que llega al salón de clases y luego se pone en esa posición sin preguntar mi nombre, sin relacionarse. ¿Qué sacaba de mí? Rebeldía inmediata, no lo hacía, a regañadienta. Pero cuando tú y yo dedicamos tiempo a los demás y nos relacionamos, lo que obtenemos como resultado es obediencia. Les anoté cuando iniciamos, cuando vino el hermano Lucio y nos compartió y les puse el pizarrón, ¿se acuerdan? Autoridad más relación igual a obediencia. Autoridad menos relación igual a rebeldía. Tus hijos te van a obedecer a partir del día de hoy, porque tú y yo vamos a estar con el Padre. El Padre nos va a influenciar. El Padre nos va a amar, se va a relacionar con nosotros y nosotros obedeceremos. Bien, somos nosotros quienes vamos a revelar la paternidad de Dios, ¿cierto? Pues así como hace el Padre, yo llego con mis hijos, comienzo a relacionarme, voy a obedecer esto, va a ser la obediencia el terreno y que salga el fruto del Espíritu: amor, gozo y paz. Nada de odio, nada de enojo, nada de ira. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. ¿Qué vamos a obedecer? Mateo 7:12 fue lo que el Señor nos dio para obedecer y practicarlo en cada área de nuestra vida. Yo quiero un trato de Él, pero primero yo se lo voy a dar. Yo quiero un trato de Él, pero primero yo se lo voy a dar. Yo quiero que me ame mi hermano, pero primero yo lo voy a amar. Yo quiero que me perdone, pero primero voy a perdonar. ¿Se acuerdan del efecto dominó que el Señor nos dio la semana pasada? En eso, dejemos que el Espíritu de Dios nos dé toda la presencia del Padre que nos ama. Porque cuando veas a alguien, te va a dar esa acción que revolucionará tu entorno, tu ambiente. Dios quiere entrar en tu atmósfera. Dios quiere manifestarse en los que entren o tú permitas entrar en tu atmósfera. Y ahí vas a estar obedeciendo al Padre. Que tu comida, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser tu comida? Obedecer la voluntad del Padre. El trato que tú quieres. No, pues a mí me gustaría que me avisen. Voy a avisar. Es que a mí me gustaría que me dieran un texto para decirme. Primero, un texto. Me gustaría que me abracen. Primero, lo abracen. Me gustaría que me dijeran te amo. Primero, me gustaría que me hagan el desayuno en la cama. Está bien. Primero, hazlo. Yo quiero que Dios se manifieste en mi vida. Yo quiero que Dios se manifieste en tu vida. Y ese efecto dominó. Dice Jesús en Mateo 7:12 que así cumpliremos la ley y los profetas. Cualquier cosa que te cueste trabajo, que salga de ti, primero ya sabemos qué hacer. Detente. Necesitas que el papá te ame, que ahí Él te dé la información que necesita tu corazón. Oye su voz y te levantas de ahí para hacerlo. No lo hagas, no lo hagas. Si no, ese es el proceso. Porque ahí en ese lugar te vas a humillar. Ahí en ese lugar te vas a ser obediente.
para ver por la otra persona. La regla de oro es la esencia condensada, la cápsula de todos los días de lo que es la obediencia de Jesús. Ver por los demás. Ver por los demás. Ay, es que no me gusta que me pinten. Oye, checa si yo me estoy comunicando. Ahí Dios va a estar sanando tu corazón porque te está amando. Yo quiero que te presentes tú delante del Padre y el Padre te está esperando. Ven, hija, ven, hija, ven. Pero Dios, ay, papá. Y uno solamente dice, está bien, papá, está bien, Dios. Que se haga tu voluntad y no la mía. Que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Cuántos quieren un matrimonio feliz? Yo soy la parte operacional para que sí sea. Yo. No, es que yo quiero que mi esposa me haga feliz. No. Yo lo voy a hacer. Ahí le llevo, ¿verdad? Usted no me da mala cabeza, sí. Él le llevo, ¿verdad? Sí, pues es que también yo voy con el Padre para que me eche la mano. Pero le llevamos. Ella va a ser testigo de mi vida hasta que yo me muera. Yo voy a ser testigo de su vida hasta que ella se muera. Ya está, ¿cierto? Pero ¿de dónde sale todo eso? No es de la fuerza de uno. Es por obedecer a Dios primero. Y cuando no puedo, dice que Él me ayuda para obedecerlo. No hagas nada que sea de tu propio intelecto. No hagas nada que sea de tu propia emoción. No hagas nada que sea de tu carnalidad, de tu emoción. No hagas nada. Detente, no lo hagas. Porque vas a saber en ese momento hacer como Jesús. Y Jesús se apartaba para orar. Déjate amar por el Padre. Hay algo que vas a obedecer porque escuchaste su voz. Cuando eso suceda, sepas que la presencia de tu Padre Celestial te dará descanso. Y en eso que vas a ser producido por su voz, ahí Él se manifestará. Tú has pedido un milagro. Ese es el milagro de todos los días, que tú y yo obedezcamos a Papá Dios. Dios va a usar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, las circunstancias, lo que estás atravesando, aquello que hace falta, y vas a ver a Jehová tu Padre como Jehová Jireh. Cuando sientas miedo, cuando se levantan las malas noticias, cuando vienen las malas noticias de los últimos tiempos, Papá se va a poner delante de ti como Jehová Rafa, como Jehová Sabaoth, como Jehová tu protector, el Shaddai, Elohim. Ahí Él se va a manifestar. Ahí se va a manifestar. Por eso me encantan las palabras de Jesús. El que me ama, mis palabras guardará, obedecerá. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y moraremos con Él. Así es que descansa, porque la obediencia que viene es producida por su amor. Él se está relacionando contigo, no lo olvides. Él está allí para manifestarse. Suelta tu corazón. Él lo estará sanando, lo estará puliendo, lo estará presentando perfecto. Te dará una esperanza y esa esperanza nos purifica. Nos llevará a la estatura del varón perfecto. Aleluya. Que esta atmósfera sepas que es Dios, que en la exposición se está manifestando en este mensaje. Que el poder es del mensaje que está ministrando tu espíritu. Que el mensaje se está tornando como alimento. Esto es lo que me faltaba. La autoridad del Dios eterno ha descendido en Cristo para relacionarse conmigo y sacar la obediencia que Él quiere. Y en esa obediencia Él me va a ayudar. Esto yo lo quiero ver. Esto lo quiero yo disfrutar. Y es en la exposición darte este anuncio. Ven, acércate confiadamente al trono de la gracia.
que hallarás misericordia para el oportuno socorro. Ven. Si estás cansado y trabajado, Él te hará descansar. Ven, porque entonces Él te enseñará cosas maravillosas y grandes y profundas que nadie más ha conocido. Ojo que no vio, oído que no oyó, el Padre las estará revelando a ti y a mí que le amamos. Aleluya. Ay, su amor será tan revelado que aquello que pensabas que te separaba del amor de Dios y pensabas tantas cosas donde pensabas que Dios te había dejado, allí en ese lugar Papá Dios te va a decir, el Padre Celestial te va a decir, ni lo alto ni lo profundo, ni principados, ni potestades, ni la vida ni la muerte te separarán del amor que yo tengo por ti. Aleluya. Padre Celestial, tú habitas aquí en tu santo templo. Tú estás en medio de la congregación de los santos. Yo sé que te estás paseando, Señor, aquí entre nosotros. Estás poniendo tu mano en nuestros hombros. Que estás abrazándonos. Que las palabras que se nos dijeron de papá, de mamá, de los vecinos, de nuestros hermanos, de nuestros familiares, debes hacer esto, es que no has hecho aquello. Señor, hoy no nos importa nada de eso, sino lo que tú nos has dicho. Enséñame a que tu voluntad sea mi comida. Llévame como a ese salmista. El hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Nuestra conversión, Señor, es de cada día. Y serán nuestros ojos abiertos para ver las maravillas que tú estás haciendo en nosotros. De que cada día tú nos haces parecernos más a ti. Es nuestro deseo revelar tu amor. Así como tú nos amas, así amaremos. En el nombre poderoso de Jesús, recibo el mensaje de esta noche. Mi obediencia está supeditada a la voz que me enseñarás de ti. En el nombre de Jesús decimos un fuerte amén. Y un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor.